Shabbat Shalom a todos y bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Estamos acá, ¿cierto? Reunidos para poder recordar este Shabbat, la fidelidad del Eterno, ¿cierto? Porque, bueno, por eso estamos acá. Él es bueno y nos tiene acá, a cada uno de nosotros, para agradecer. Esta semana, bueno, se retorna el ciclo, ¿cierto?, de las Parashot con la porción Shemini. Esta porción, ¿cierto?, que está en el libro de Vayikra, ya una vez que se realiza la dedicación y el primer servicio en el Mishkan, no pasó mucho tiempo y ya tenemos problemas. Las cosas, a veces nosotros decimos, hoy se hicieron a la chilena nomás, como que ahí nomás. Bueno, aquí también este signo de ser bien bastante, como decimos, porfiado, ¿no? Eh, Resistente a seguir las reglas, el orden. Bueno, esto ha sido desde siempre. Lamentablemente ocurrió una desgracia en ese momento tan importante de la dedicación. A veces uno dice, bueno, nos falta el desubicado, la desubicada en algún momento solemne. Uno siempre encuentra que las personas a veces no saben ubicarse en el lugar donde están. Y bueno, uno diría, no, si el Señor solo ve el corazón. Pero en esta porción por lo menos nos fijamos que si bien sí mira el corazón, cuando el corazón de alguien está en hacer lo que quiere, como quiere, y en realidad no está en su corazón hacer la voluntad plena, ¿cierto?, de Dios o del Creador, bueno, hay cosas que ocurren desgracias lamentables. Entonces, sí, Él siempre mira el corazón, pero cuando el corazón es obstinado, terco, y en realidad no está haciendo las cosas de buena forma, el Eterno también lo sabe. Pero a veces esa palabra es una excusa para decir, bueno, no me juzguen, no me juzguen ustedes. Pero Dios también juzga, ¿cierto? Y Él es muy certero en cómo aplica su juicio y por qué lo hace. Vemos acá, ¿cierto?, Moshe en esta porción y un Aarón descolocados. Vemos a un David también en la Haftará descolocado por el juicio del Eterno. Entonces, no es sencillo. De hecho, ¿quién de nosotros nunca se ha descolocado por algún designio o algún juicio que el Eterno haya hecho? A veces uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a tal persona? ¿Por qué ocurrió esto o aquello? Bueno, uno siempre dice, bueno, pero el Eterno mira el corazón. No me juzguen. Pero el Eterno mira los corazones y los designios que Él hace tampoco los podemos juzgar nosotros. Bueno, esta porción comienza, ¿cierto? Bueno, lo que se dice es que parte inmediatamente el día 1 de Nisan, en el año 2449, del el Seder Olam, que se llama, de este calendario del 5785 en el que estamos. Ya. Nos situamos en el 2449. Se estaba llevando a cabo el 1 de Nisan la ceremonia de la investidura, que había durado 7 días, ¿cierto?, para Aarón y sus hijos, concluyendo las ceremonias con la consagración, ofreciendo los sacrificios ya en el Mizbeach, que sería el altar. En ese mismo día se iban a presentar más de 40 ofrendas, cada una de las cuales requería la administración directa de Aarón. Por lo tanto, Aarón bendice a la nación con la bendición sacerdotal habitual. Tras lo cual Moshe y Aarón bendijeron a toda la bendición, a toda la nación con la bendición especial que también aparece en el Salmo 90. Esto es lo que se describe en este momento. Más adelante ocurre la tragedia, la muerte de Nadab y Abiú. Se registra cuando el fuego descendió del cielo para iluminar el Mishkan. ¿Qué pasa? Que estos Nadab y Abiú mueren, ¿cierto?, en aquel lugar, y fueron sus primos los que los retiran sus cuerpos del patio del Mishkan. En ese mismo momento, Moshe instruye a Aarón
y a sus dos hijos restantes, Eleazar y Tamar, que tenían prohibido lamentar abiertamente la muerte de Nadab y Abiú de la manera habitual o común, que era llorarlo, ¿cierto? Y hacer todo un duelo. Y de aquí se nos enseña la práctica habitual de que se raja, ¿cierto?, la vestidura y que los dolientes no se cortan el cabello. O sea, hay como hay un lamento, pero en silencio, ¿cierto? Se hace un gesto, se hace ¿cómo se dice? Como un hábito, ¿cierto? En esos días diferentes, como el rasgar la vestidura, no cortarse el cabello, como un símbolo de duelo, pero sin hacer un gran lamento, ¿cierto? Como sin evidencia. Claro, un simbolismo. Y se dice que viene de acá. Más adelante, Moshe instruye a Aarón y a sus hijos para que puedan continuar con el servicio que se estaba llevando a cabo de la inauguración y consagración del Mizbeach, del altar. Esta primera diferencia, ¿cierto?, que se registra en las normas alágicas es entre Moshe y Aarón en relación con el ofrecimiento de la ofrenda de Rosh Hodesh. Ahí se dice que de lo que estaba instruido en el fondo, lo que hizo Moshe en consagración a lo que hace Aarón, hay una pequeña diferencia en los sacrificios. Bien, más adelante se registran las leyes que tienen que ver con los animales, el kashrut, los alimentos permitidos que derivan, ¿cierto?, de animales permitidos para comer. ¿Qué tipos de animales son permitidos? Pescados, aves, son permitidos o no permitidos. Kasher o no kasher. Estos versículos, ¿cierto?, que también aparecen acá dentro de la Torá, que habla del verso 11. Voy a leerlo aquí, para entender de qué estamos hablando. Se constituyen, dicen los sabios, como en una evidencia de la autoría de la Torá. Como dice acá, Levítico 4, 11 del 4 al 7. Dice así. Dice: de los que rumian o que poseen pezuña, no comeréis esto, el camello, porque rumia, tiene pezuña, no lo tendréis por inmundo, también el conejo, la liebre, el cerdo, etc. Se estipula en el fondo que son una de las... el kashrut, ¿por qué? En el fondo es esto. ¿Qué se debe comer y qué no? Lo manifiesta en el fondo Dios, divinamente. Por eso cuando se dan algunos argumentos para practicar o no el kashrut, algunos dicen no, porque es más sano, no, porque el cerdo tiene esto, porque el marisco tal cosa. Pero en realidad se estipula de que estos versos donde se instruye qué animales se pueden comer y por qué razón, es una instrucción divina, ¿cierto? Lo cual indica de que ¿por qué obedecemos el kashrut? Porque Dios lo mandó. No es por una justificación esta o aquella científica, esto otro, sino que sería porque Dios lo instruyó de esta forma, específicamente indicando qué animales y cuáles no. Qué ser vivo sí, cuál no. A eso se refiere esta declaración. Y finalmente se registran leyes básicas que tienen que ver con la impureza y la pureza. Aclarar que la Torá no asocia la impureza ni la pureza con lo que es el bien y el mal. Es diferente este concepto. Es estar ritualmente limpio o puro, ritualmente impuro para hacer algún acto o acercarse a algo sacro. Pero no tiene que ver con que algo esté bueno o esté malo. O sea, cuando la Torá habla de que, no sé, una mujer tiene ciertos niveles de impureza, no es que ha hecho el mal. No es que la mujer es mala porque tiene un ciclo de impureza, o en el caso del hombre, ¿cierto? No es que sea algo bueno o malo,
es una declaración, ¿cierto?, que indica una condición para ejercer alguna actuación. Todo este proceso en el que estamos envueltos de vida y muerte, y el énfasis simbólico en que la Torá nos ordena servirle a Él en toda nuestra mejor condición y vigor, tiene que ver un poquito con esto. O sea, tenemos que servir al Creador en las mejores condiciones. Si hay alguna condición que no tiene a una persona, ¿cierto?, en su plenitud para poder ejercer una labor, mejor que se abstenga. Y eso es lo que dice la Torá, ¿cierto? Si no está en plena condición, o pasó esto o aquello, o de repente, tocó un muerto, se impurificó, lo mejor es no hacer, ¿cierto?, un acto de servicio a Dios y de acercamiento hacia Él. Si estamos, ¿cierto?, involucrados en una condición que no es la óptima. Finalmente tenemos que servir al Creador con optimismo, con alegría, pero que también en la plenitud. Y esto también incluye la vida, pues la vida es la plenitud. Y la muerte, o lo que sale del cuerpo muerto, la sangre, incluye lo que no es plenitud, ¿cierto? Por lo tanto, las leyes, ¿cierto?, del Tajorá, o las Taor y lo Tamé, o la Tumá, que es la impureza, tiene que ver, ¿cierto?, con que aprendamos, ¿cierto?, a que nuestra relación con Dios tiene que ser en las mejores condiciones de vida posible. ¿Por qué eso nos ordena a mantener el kashrut? Como hemos dicho, ¿cierto? Porque es un símbolo también de que Dios lo mandó y por lo tanto tiene que ver con un grado de santidad. La santidad se asocia a separarse. O sea, Dios me pidió separar esto, yo lo separo, por lo tanto alcanzo un mayor nivel de santidad, de consagración. Entonces esto es lo que implica, ¿cierto?, muchas de las cosas que después aparecen en esta parashá, y lo que también ordena, o lo que también habla, ¿cierto?, el Eterno de Israel, un pueblo separado, diferente, un pueblo santo. Finalmente que tiene diferentes prácticas, etc. Los eventos descritos en esta parashá ocurrieron en un 8º día, Shemini. Después de, por lo tanto, 7 días. Estos 7 días, como dijimos, eran los días de preparación, de consagración, que se habían dado, ¿cierto?, para preparar el Mishkan y también a Aarón y sus hijos, para poder instalarlos como Kohanim, o sacerdotes, ¿cierto?, que servirán en este santuario. Por lo tanto, el día 8º es un desafío, pero este desafío pasó a ser una tragedia. Bueno, a veces, ¿cierto?, uno tiene que prepararse. Yo la otra vez fui a dar me acordé, no sé, la prueba de la licencia de conducir. Resulta que fui a dar el teórico y fallé. Me equivoqué en más de las necesarias. Entonces, claro, es todo un desafío, porque estas pruebas que había que hacer como de equilibrio, nunca las había hecho. O sea, llegué ahí nomás y fue que hay que hacer. Ya. Las pasé, y lo teórico yo lo había estudiado, pero en el verano, no ahora. Entonces, aunque no me acordaba de todas las cosas. Y reprobé. Bueno, no fue una tragedia, pero... Estoy en una segunda oportunidad que por lo menos ya la aprobé de nuevo. Ahí me equivoqué solo en una pregunta. Ya. Lo demás fue... Sí, ahora sí la aprobé. No, falta el práctico. Pero en el fondo uno se prepara, ¿cierto?, cuando tiene un desafío. Tiene que prepararse, alistarse, porque si no puede ocurrir algo malo. En este caso pudo volver a intentarlo, pero hay cosas que no tienen una segunda oportunidad. Y a veces quizás, sobre todo la gente joven, los niños que no tienen conciencia y los jóvenes, no entienden que a veces no hay segundas oportunidades en la vida. A veces se presenta una buena oportunidad o un desafío y eso se toma o no se toma. Y a veces se toma y puede requerir mucho esfuerzo, pero hay un buen fruto. Y a veces no se toma y no hay fruto. Y ahí se quedó todo. Entonces, esta Torá nos habla, o esta porción de la Torá, que hay desafíos que hay que prepararse, alistarse, hay que llegar bien,
Porque a veces no hay una segunda oportunidad. Si uno falla, falló nomás. Y las cosas no vuelven a ser como antes. Por eso les decía que a veces, de hecho, una de las cosas que más sale en este libro de conducción, ¿quiénes son las personas que más mueren en accidentes? Jóvenes. ¿Por qué? Porque no consideran el peligro, ¿cierto? Del desafío de la conducción y todas las variables que hay en el tránsito. Entonces, por esa poca conciencia es que muchos jóvenes mueren. Tenemos algo similar, ¿no? En este caso, en la Torá, jóvenes, ¿cierto? Los hijos de Aarón. Lamentablemente mueren porque no consideraron los peligros, quizás, o las consecuencias de no haberse preparado y haber obrado dentro de la ley del Mishkan. Yo les hablo de la ley del tránsito, bueno, está la ley del Mishkan. Y no consideraron a bien, ¿cierto?, todo esto. A Aarón no le pasó esto, pero a sus hijos sí. Y aquí está el tema, que a veces no se considera bien cuando uno va en la juventud, ¿cierto?, sobre todo, cuando se toman decisiones. ¿Qué no tendrían los jóvenes? Tengo mi duda. No recuerdo bien. Creo que es porque, o sea, coincide después con la prohibición de tomar alcohol. Entonces se supone, por esa ley, es que ellos estarían pasaditos de copas. Entonces entraron, digamos, en ese estado. Claro, hay Esa es una, pero no sé otros. explicaciones Claro, No hay que pasarse sobre de esto. copa. Claro, sobre todo en el servicio. sí, en el servicio. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, ¿sí? Sí, eso es lo que yo iba a preguntar, que leyendo y estudiando en la semana, porque ayer me tocó exponer, Uh-huh. entonces yo leía que se supone que estaban ebrios, y usted habló de 7 días de preparación, y además que fueron invitados al consejo. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo iban a estar ebrios? Yo creo que es lo que usted dijo primero, que actuaron por un afán de jóvenes, un impulso, porque ¿cuánto es? No está comprobado que hayan estado ebrios, y además No, con todo es lo una que opinión. tuvieron que hacer de preparación, entonces ellos sabían muy bien lo que había pasado, y además que el Moshe ya los había investido. Entonces para mí eso ¿Te causa qué? me causa duda, y no creo que hayan estado ebrios. No, puede ser como prevención. Como Bueno, o sea, a ver, es una posibilidad, claramente. Ahora, el hecho de que no se mencione directamente, porque lo que dice es que ofrecieron un Esh Zara, que es un fuego extraño. Un fuego extraño. No dice que eso se puede comparar en el lenguaje de la Torá, Zara, como idolatría, claro. ¿cierto? Eso sí. Idolatría, incluso hay términos donde esta palabra, dentro de las leyes de la Torá, habla también, por ejemplo, de la prostitución. ¿Por qué? Porque se hacían sacrificios a los dioses, ¿cierto? Bueno, la idolatría es eso, pues, hacer un sacrificio, un acto ritual en honor, ¿cierto?, de X dios, se hace de cierta forma. Y la prostitución de la antigüedad, algunas de estas eran prostitución cúltica, que se llama, porque se hacía a las afueras de los templos, o se hacía como en razón de algún favor divino, etcétera. Siempre se mezclaba este tema. Entonces, según el contexto, claro, uno podría decir como después inmediatamente se menciona esto, pero se mencionan varias cosas, pues, no es la única cosa que se menciona como problema, ¿cierto? Después de, les dice varias cosas, mira, ten cuidado después de todo esto. Son varias cosas que enumera. Pero en el fondo, al parecer, este acto que hicieron ellos se pareció a un acto que hiciera otra nación. Otros pueblos ofrecían un fuego de esa forma, de esta forma no, es extraño. Aquí yo dije de esta forma y ustedes lo hicieron de esta otra forma. Si a lo mejor haya sido que otros sacerdotes ofrecían sacrificio entrando en un éxtasis, ¿cierto?, a través del alcohol o drogas, porque eso pasaba en la antigüedad,
quizás eso está prohibiendo, porque así pasaba en otras naciones. O quizás lo hicieron de alguna forma específica en que lo hacían otros pueblos. Trataron a lo mejor, o tenían el chip, no sé, pues de imitar otra cosa. Finalmente ofrecieron una forma de ritual que no estaba permitida en ese lugar. Y eso no sería extraño. Y bueno, eso es un sacrificio Esh Zara, un fuego extraño. Pero bueno, hay opiniones que la mayoría se inclina hacia este lugar, ¿cierto? Por un poco de contexto, pero como les digo, es simplemente un sacrificio que se asemeja a un acto idólatra. Eso es lo que es un Esh Zara, una idolatría. Y dentro de la Torah nosotros tenemos ejemplos como el caso de Kefa cuando dice que no te suceda eso a Yeshua, en que actúan no por lo que se está haciendo, sino impulsados, por impulso. Claro. Y aquí yo creo que fue por un impulso. Que también uno podría decir, a lo mejor ellos quisieron colocar dentro de todo el acto que hicieron, intentaron invocar a Dios como que ocurriera algo. Tratar de ellos, que a través de su acto iba a ocurrir algo. Un poco manipular la intención del sacrificio. Pero finalmente, si algo hemos aprendido en todos estos capítulos de la Torá, es que Dios se manifiesta cuando Él se quiere manifestar. Tiene el favor de Moshe, tiene el favor del Eterno, en que si Él le decía que se moviera la nube, se movía, si la columna de fuego se movía, los acompañaba, pero era solo con Moshe. Quizás también ellos intentaron manipular la presencia del Eterno o que ocurriera algo con su acto. Como también, porque a lo mejor uno dice, no, se emborracharon, pero comparémoslo como lo hicimos el otro día también, en la noche fue, cuando hablábamos, parece, cuando estaba solo aquí con mi hermano, en la tarde, hablando sobre Yeshua. Que muchos profetas, ¿cierto?, hablaban presuntuosamente o pretendían que Dios hiciera algún acto. Por eso Yeshua dijo, ¿cierto?, en esa tentación, solo al Señor tu Dios te servirás y le temerás. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, uno no puede pretender, Dios, manifiéstate ahora y que aparezca aquí tu presencia. Claro, ¿no? Y finalmente como que uno está, uno está forzando la situación para que ocurra, y eso es tentar a Dios, ¿cierto? Entonces también yo lo llevo por este lado. Es posible que estos jóvenes, ¿cierto?, hayan ofrecido un fuego extraño precisamente porque quisieron manipular el fuego. Y el fuego tiene la comparación con la presencia de Dios, ¿cierto? Porque por algo se encendía en el altar, porque subía este aroma agradable que Dios consumía, ¿cierto? Porque esa es la terminología que se usa en la Torá. Entonces quisieron manipular este fuego, o que a lo mejor fuera consumido por Dios, o algo similar. Entonces, manipular como la presencia de Dios. Y eso es tentar a Dios, finalmente, con los actos de una persona. Porque al único al que, comillas, le hacía caso, porque era cercano, era Moshe. Pero nadie más. A lo mejor intentaron ser como Moshe en esto y manipular el sacrificio para que Dios se manifestara. Lo cual, como les digo, no es nada raro hoy día. Porque hoy día la gente intenta mucho hacer esto, muchas veces manipular la presencia de Dios de alguna forma. Entonces dicen, no, y te va a pasar algo, Dios te va a sanar aquí, o va a ocurrir esto, y si no ocurre, es que si no ocurre, todo este es un acto de un fuego extraño que se asemeja a la idolatría y a la falsa profecía, porque la profecía tiene que ver con la visión de Dios, ¿cierto?, de lo que va a ocurrir. Todo este tipo de manipulación de la presencia de Dios o de un ritual tiene que ver con un fuego extraño que es idolatría, que el Eterno lo castigó, mató a los 2 hijos de Aarón sin ninguna duda, simplemente ocurrió y les dijo que no van a tener que llorarlos como se hace habitualmente.
O sea, se van a quedar en silencio porque este acto solemne tiene que ser un ejemplo, en el fondo. Eh, Pero aquí me quieren... Ahí, o sea, digamos, por ejemplo, cuando se hacía el Ketoret, era una medida específica, ¿cierto? Ujú. Para poder desarrollar y que se, digamos, se creara, digamos, el Ketoret. Entonces, ese incienso tenía una medida también para poder echarla Sí. en el... Sí. Entonces, yo creo que ellos, a lo mejor también lo mismo, pusieron más de lo que correspondía y eso también sale, digamos, del patrón de Dios, que es... Pero a lo exacto, mejor, correcto. pero mira, lo mismo que tú dices, Claro, ¿qué pasa si justo le van a echar y le echó de más? claro. Yo no creo que ese acto sea eh, de por sí un error, puede ser algo castigable, pero el punto es, Pero en un estado que no es normal, por eso... pero por eso es, a lo mejor si ellos quisieron decir, no, le falta un poco más, ahí hay un tema, ¿cierto? O si hayan sido tan descuidados de no tener los cuidados de poner la medida correcta y hayan hecho las cosas como Pero quisieron, porque no están en su estado. porque en el fondo eso por ningún lado se justifica, o sea, estuvieron 7 días preparándose para ese momento, 7 días, entonces tenían que haberlo hecho como correspondía, no lo hicieron como correspondía. Uy, tanta... no. Ya, Jessica, Yasmin. Lo que yo veo es que lo que yo veo es como un patrón repetitivo humano, Ujú. inclusive de sus santos, de sus separados, el querer hacer algo como para el honor del Eterno, pero fuera del protocolo, de los mandamientos, de lo que está diseñado. Pero acordándome también de Aarón, que esta fiesta del becerro es en honor a. Entonces, hay que tener, y eso está dentro del contexto de los separados, o sea, Bueno, es un patrón repetitivo. lo repetitivo es que los hijos de Israel tendían a hacer idolatría también. Eso, De querer hacer más. más, y en honor al Eterno. No, o sea, el Eterno dice esto, no, pero uno quiere hacer un poco más. Sí, Porque Pero que ojo, que hoy día para nosotros ese poco más a lo mejor es como descoloca, pero en ese tiempo hacer algo más o como lo hacían los otros pueblos, idolatría. Es idolatría. Nosotros lo asociamos como hacer más menos, pero en ese tiempo idolatría. O sea, quieren hacer los sacrificios como los otros pueblos, idolatría, por ejemplo. Yasmín. Bueno, yo no sé, pero esto de los hijos de Aarón, a mí me parece que fue como si tuvieran el ego alto ellos, porque para mí tiene que ver con el ego de cada uno de ellos, pues que ellos querían como que sobresalir. Claro. Eso Sí. es lo que pienso mi opinión. Pues. Sí. Y también los comparo mucho con los hijos de... No me acuerdo el nombre de Eli, que los hijos también fueron desobedientes y hacían lo incorrecto ante los ojos del Creador. Claro. Entonces mire que como que un patrón que se va repitiendo. Bueno, el ego también en la juventud es bastante... Puede ser muchas cosas, Eh, puede ser muchas sí, cosas. pero en el fondo lo que estamos mencionando son cosas que mueven la conducta. Porque el ego, etcétera, claro, uno puede tenerlo, pero cuando ya modifica la conducta o crea una acción determinada que la movió aquello, uno no puede decir, no, pero si Dios ve el corazón, sí, pero tu corazón algo tiene que te movió a hacer eso. Y mal hecho. Y no bien hecho. Porque por ahí va, ¿no? Que de repente uno se justifica, pero Dios ve el corazón efectivamente. Entonces, si algo te movió a no hacer las cosas bien es por algo. En el fondo es como que nos llama a estar conscientes, súper conscientes de lo que queremos hacer. Ujú. Porque por eso también dice que no tomen vino, porque con el Claro. principio de la conciencia. O sea, También, súper concentrado, también. súper consciente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En qué contexto lo estoy haciendo? pero es el alcohol, no vino. Sí, Hermano, me gusta el espíritu está siendo revelado en muchas palabras. Hay mucho aprendizaje. Nos pasa mucho cuando somos cristianos. Escuché un estudio, hay muchas cosas, antes de un estudio de eso nuevo, y me llamó, o sea, lo sentí así como que wow. Es
hablaste de plenitud. Ellos entraron en un momento que no estaban preparados, imagínate, en el santuario. En ese momento era una energía tan grande en la presencia de Dios que dicen que ellos lo sacaban como por domo, creo. Si una persona. Entonces, la Biblia tiene muchas metáforas, no todo es literal. Dicen que no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Se quemaron. Muchas veces nos quemamos espiritualmente cuando no estamos preparados para hacer una bendición o cierto servicio. Y ciertamente la destrucción, dicen que la destrucción del templo, fueron 2 templos que se destruyeron, fue el odio gratuito. Y tiene que ver con eso. Y Jesús Yeshua lo vino a, él se lo dijo a los fariseos. O sea, había una competencia. Muchas veces queremos competir, quién habla mejor, quién ora mejor, quién dice mejor. Entonces ellos quisieron como que, en ese momento, dicen que se quemaron espiritualmente. Y muchas veces nos ha pasado, creo. Que tenemos el deseo de decir, pero no estamos preparados. O sea, hay mucha enseñanza ahí. Creo que el mensaje de allí, de eso, de la muerte espiritual que tuvieron, es que tenemos que prepararnos bien para acercarnos a Dios primero en oración y luego para orar por otros. O sea, acercarnos muy bien nosotros. Y Yeshua también nos enseña, cuando él dice, aparte y ora en tu cuarto. Cuando él dice en tu cuarto, no es literalmente el cuarto también. Ora en la presencia, o sea, en tu cabeza, en tu alma, en tu espíritu, y acércate a Dios. Entonces, o sea, me llamó la atención eso, porque creo que fue eso lo que ellos hicieron. Y se quemaron espiritualmente. Sí. Eso que ellos quedaron vivos. Ellos Sí. quedaron vivos. Sí, según lo que estudié, quedaron vivos. O sea, una muerte espiritual. Muchas veces, como te digo, nos morimos espiritualmente por eso. No estamos. No estamos. No sé si han visto. Vemos muchos predicadores, pero no lo vemos más. Es eso. O sea, estamos tan emocionalmente, pero la parte corporal que tenemos deseo, pero no estamos. O sea, no estamos íntimamente conectados con Dios. Nosotros mismos a veces no estamos conectados. ¿Y cómo podemos dar una bendición si nosotros no la queremos? Sí, pero en la palabra en la Torah dice que Aarón lloró y el Señor le dijo, no llores. Entonces, que hay muerte física, pues. Sí, o sea, está haciendo un análisis metafórico en el fondo del tema. Pero se entiende. Fueron quemados, por así decirlo. Antes habían muerto, comillas, espiritualmente con el acto que hicieron. Porque, ¿qué es la muerte? Separarse de Dios. Finalmente se separaron de Dios y en ese momento, al hacer algo tan grande, ¿cierto? Sublime, un acto tan puro que, como dijimos en esta Torá, o sea, hasta para allá nos habla de la pureza, impureza, cómo acercarse a Dios, haberse separado en ese momento, en ese instante en que iban a ofrecer un sacrificio tan importante de Dios, espiritualmente probablemente los llevó a esa muerte física. Esa es la explicación, Miguel. Tengo 2 comentarios pequeños. Primero sería que de pronto hay una posibilidad de que no era el momento donde ellos tenían que pasar a la parte del incienso, o sea, adelantaron o se saltaron un proceso. Y la otra sería que todavía no habían sido llamados, como pasa con un rey, que Claro. incluso pasó con Esther, ¿no? Que Sí. todavía tenía miedo porque Sí. el rey todavía no le había mandado a llamar y si iba sin haber sido llamado al rey podía morir. Entonces hay un proceso que también se saltaron, o sea, fueron sin haber sido llamados, tenían que esperar el llamamiento como el debido proceso. Se saltaron el debido proceso. A Moisés lo mandaban a llamar, iba, pero ellos tal vez no escucharon el llamado antes de ir. Claro. Sí, también, es cierto. Miren, tenemos es un tema que genera mucha reflexión, porque de todas formas es impactante, ¿no? O sea, después de todo lo que han pasado, vivido, lo que fue de duro construir el Mishkan, ellos pasaron todo este recorrido, tuvieron apartados 7 días y el día 8º, que era el momento, ocurre esto, es terrible. Entonces, los 7 días previos fueron de mucha alegría. Ya está listo el Mishkan. Festejo, ¿cierto? Euforia. Había una gran alegría porque ya iba a llegar el momento de inaugurarlo. Entonces, por supuesto que había una situación contenta, feliz en ese momento. Pero siempre, después de la felicidad o después del tiempo, ¿cierto? Apropiado, siempre hay un día 8º, como se dice, siempre hay un día después. El día después de que ocurren las cosas. Nosotros podemos estar festejando, todos contentos, y después hay un día donde hay que aterrizar.
Y siempre viene algún día de lucha, de desafío. Y a veces ese es el momento que determina las cosas. Uno puede recibir una gran noticia y celebrarla y estar alegre, pero después tiene que llegar el momento donde esto se ejecute o prepararse bien y hacer bien. Todo esto puede transformarse en una mala noticia. Por ejemplo, algo bien sencillo. De repente alguien le dice, oye, te ganaste una beca, oh, increíble, alegría, todo acá, voy a estudiar acá. No hizo los trámites. Llegó el momento y no tiene la beca. O sea, a veces todo este momento de alegría puede ser bueno, pero como escuchaba alguien que decía, siempre hay que celebrar con mesura. En el éxito con mesura, ¿no? Uno no puede ser tan exagerado porque viene siempre un día después. Y a lo mejor ese día después viene el desafío de verdad. Entonces uno tiene que estar preparado, ¿cierto?, en estos ciclos de la vida. A menudo pasa que los mensajes sutiles que hay en la Torá nos pueden enseñar muchas cosas y nos traen como esta apertura, ¿no?, de decir, bueno, podría ocurrir esto, otro. ¿Por qué también, por ejemplo, a un niño se le circuncida en el 8º día? Y sigo si en el 8º día, sea o no Shabbat, día que sea, 8º día. Y es en ese momento. Y eso es lo que va a marcar, ¿cierto?, a ese niño como un niño judío para siempre. Ese es el momento. Aunque no tenga conciencia, etcétera, sean los padres los que ven esto, pero va a marcar su vida. Y es un día de gran alegría para los padres, la familia, pero también hay un poco de dolor, obviamente, en el bebé. Se extrae algo de sangre. O sea, en la vida como que están estos contrastes, ¿cierto? Entonces, hay momentos que son de solemnidad, de dedicación, pero que también nos enseña el sacrificio para llegar hasta ese momento. La constancia, la determinación y todo lo que hubo que pasar para llegar hasta ese momento. A veces, ¿qué pasa cuando no se considera bien todo el camino recorrido y se quiere celebrar, festejar algo, borrando todo lo anterior? A veces ahí es cuando la gente pierde el sentido de las cosas. Siempre hay que considerar el proceso, el camino, porque eso es lo que le da sentido a la alegría. Si no, es comer y beber, alegrarse, reír, a carcajada y ya, ¿cierto? Pero tiene que haber algún camino recorrido que nos enseñe. Un maestro en cierta ocasión dijo lo siguiente: la vida es como un chicle. La vida es como un chicle. Un chicle. Tiene un poco de sabor, pero el resto es simplemente masticar, masticar y masticar. O sea, hay momentos, ¿cierto?, de mucha alegría, algarabía, que pasa esto, otro, pero el resto de situaciones en la vida hay que masticarla. Masticarla, masticarla, masticarla. Tenemos problemas a veces con esto, aquello. De repente tiene algo de sabor, pero hay que seguir masticando. Entonces, siempre hay un día octavo, un día después de, pero hay que pasar los procesos y hay que, por así decirlo, masticarlos bien, ¿cierto? En algún momento llega el momento indicado y uno tiene que estar preparado para ese momento. Cuartito, antes de que se me vaya la idea. Mi esposa me dijo una vez algo bastante interesante, que era que cuando uno está haciendo algo o va a realizar algo, después que lo hizo, hay veces que nosotros tenemos como ese momento de dopamina porque lograste algo, pero hay veces que ese momento de dopamina lo adelantamos y cuando llega el momento del logro como tal, ya no tienes la dopamina que tenías y llega un momento donde la persona llega a tender a desmotivarse porque ya había usado la dopamina antes, o sea, el momento de alegría antes de... Sí. Como leí tantas cosas de conducción, me recordaste que también dicen, claro, te puede mantener muy despierto un poco de café, un poco de algo, pero después pierde el efecto y te da más sueño.
Entonces, claro, cuando tú gastas antes del momento la energía, ¿cierto? Para algo, la desperdiciaste. Porque hay que ocuparla en el momento indicado, apropiado. Eh, yo creo que eso, yo creo que eso en particular, como tú hablaste de, te lo mencionó tu esposa, es como bien clave, me imagino, en la vida familiar. Porque a veces eh, la gente puede llegar muy agotada o cansada a su casa, a su hogar, y hace que el momento del tiempo en familia sea como un agotamiento. Porque ya como que gastó toda su energía afuera o la prefiere ocuparla en otras cosas y a lo mejor con la familia no la tiene completa. Entonces hay que saber cómo mantener, como dices tú, esas pequeñas, claro, ese equilibrio, pero esa energía, porque a veces uno quiere mucho a las personas, pero les demuestra su peor imagen porque gastó su energía en otras cosas y no tiene ánimos de nada. Y esa es la verdad. Y es cuando uno, con la gente que tiene más cercanía, más cariño, a los que les tendría que demostrar eso, ¿cierto? Y esto lo vimos de nada bio, o sea, no nos hemos desviado. Porque si había que prepararse 7 días, tenían que prepararse con lo mejor de ellos para ese momento, que iban a dedicar algo directamente al creador que Dios iba a consumir, porque la palabra en hebreo que se habla literalmente es comer. O sea, Dios come el sacrificio, se lo come, se lo consume. Entonces como que yo quiero alegrar a Dios con el sacrificio en ese momento, tendría que haber guardado mi mejor, en el mejor momento, la mejor preparación para ese instante. Y a lo mejor no fue así. Y ahí es donde se pierde la relación, ¿cierto? Ya que tocó el matrimonio, al revés de las cosas. En el matrimonio, bueno, yo ya 45 años de casado. ¿Y usted cuánto lleva, hermana? Muchos años. Ya, no, Han sido el doble. el doble. Esa carga tengo, hermano. Y en esas cosas el matrimonio realmente hay que vivir. El matrimonio, no la unión. Hay que masticarlo. Sí, hay que masticarlo. Y una de las cosas que hay, que es un dicho popular, que no hay nada como la reconciliación en el matrimonio. Después de una pelea, una buena reconciliación siempre es muy buena. Así que ahí es al revés de lo que usted pensaba. Pero es que ahí pasa que se enfocan, ¿cierto?, la energía en restablecer la relación, o sea, de verdad, esto es lo que tú necesitas de mí, lo que yo necesito de ti, en ese momento ocurre. Pero que a veces en la vida esto no está ocurriendo siempre y malgastamos energía en una cosa cuando deberíamos gastarlo en otra. Por eso es que también en la Torá todas las leyes de tumá o de impureza, o sea, si tu cuerpo está gastando energía en esto, consumiendo esto, flujo, sangre, lo que sea, no vas a tener el mismo vigor para ocuparlo acercándote a Dios en ese momento. Y con las relaciones de pareja, de hecho, todos estos temas de la ley de Tumá, de ahí se derivan todas las alajás, ¿cierto?, de vida en pareja, matrimonio, etc. Porque es precisamente el mismo principio de acercamiento. Uno se tiene que acercar cuando efectivamente esté en óptimas condiciones, esté en un buen estado, ¿cierto?, de propósito, de santidad. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por la hora, ¿cierto? Pero sí, está entretenido. Una opinión. Yo voy a abogar por Nadal y Amiu. ¿Ya? No, estuve buscándolo pero no lo encontré. Una vez escuché una enseñanza de que había unos rabinos que más bien abogaban de que la situación de Nadal y Amiu fue que fue tan, el Eterno se sintió tan agradado, tan agradado de lo que ellos estaban experimentando en ese momento, de lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, que por eso los consumió completamente. Su ofrenda y ellos también. Porque no se pudo contener de tanta alegría que le dio de lo que él estaba haciendo. Esa es la otra
siempre sale alguno que le lleva la contraria al otro, y bueno, yo vine a llevar la contraria. A defenderlo. Como se dice en hebreo, mahloket, una No discusión. creo, o sea, es una interpretación. Hay una Lo último que interpretación. primera vez escucho No sé si fue verdad. Yo la vi, se lo escuché porque también. yo les quería Hazte cargo, Elena. Hazte cargo de tus comentarios. No, yo la apoyo porque también lo escuché. No, pero en la biología, lo que hablaba el Ajá. hermano, la dopamina, cuando uno está muy alegre, muy Eufórico. eufórico, y efectivamente el neurotransmisor que hace ese estado es la dopamina. Pero eso es del placer, la motivación, pero eso no te deja pensar de manera racional. Es por eso que esa sensación tan intensa de dopa, uno puede dejar embarrar, regalarlo todo, hasta lo que no tenía, o sea, no es un estado, no es un estado racional. Tú tienes que esperar el octavo día, donde ya no está la dopa alta. Eso ocurre, eso es la biología. Mira, para terminar, Bueno. el judaísmo da una enseñanza bien bonita, ¿no? Que la que no aprende el judaísmo, como saben, que ellos celebran más la muerte que la vida. Nosotros en el mundo celebramos más el nacimiento. Las alegrías son válidas. Aquí no se alegra, uno cuando es niño no se alegra cuando recibe, yo no estudié preescolar, pero estudié primaria, el título, cuando eres bachiller, cuando cumple años, igual con tus hijos. Yo lo he celebrado, mis hijos, cuando mi hija ahorita que está en la católica, bendito sea Dios, uy, lo celebro. Pero tenemos que, el árbol de la vida nos llama a tener equilibrio, ¿no? Equilibrio entre la derecha y la izquierda. Esa alegría, esa euforia, porque es bonita, que uno está alegre cuando bailamos la Torá y los logros y los éxitos de este mundo físico, tenemos que tener equilibrio. Y siempre, hablando del matrimonio, en matrimonio generalmente en la católica, sabemos que se casan, el arroz, la cosa, pero después viene el divorcio, ¿no? Generalmente viene un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando celebramos el matrimonio, o celebramos el nacimiento, celebramos en un servicio, abrir una comunidad, para ir a una oración de un hermano para abrir una comunidad, es celebrar, pero la persona también, o sea, está consciente de la responsabilidad, ejemplo, que voy a tener de aquí en adelante, como esposa, como madre, como rabina, no sé lo que me toque, como pastora, lo que, la responsabilidad que vamos a tener. Creo que eso tiene que ir de la mano. Esa alegría más el compromiso, la responsabilidad de lo que yo voy a llevar de aquí en adelante. Y esa humildad. Esa humildad, eso lo tenemos que tener presente. Y eso los judíos nos enseñan. Por eso es que ellos celebran más la muerte, porque dicen, aquí murió y sabe qué vida tuvo. Pero cuando nace no sabemos qué va a ser esa persona. A nosotros nos queda la responsabilidad de qué le vamos a enseñar. Sí. Eso bien, Sí. O sea, de hecho, si no se recordaran todo esto, o sea, no permanecería la memoria de las personas. La Torah es eso, es la memoria de todas estas personas que estuvieron ahí. Hayan hecho algo incorrecto o no, pero están ahí para nuestro aprendizaje, sus vidas nos sirven de algo, y recordar que vivieron y cómo vivieron es lo más importante para el judaísmo, porque es el aprendizaje acumulado en el tiempo. Eso es lo que nos da la experiencia, la sabiduría. En ese momento ellos no tenían la Torah así como nosotros, entonces tampoco es que pudieran decir, oye, no hay que hacer esto aquí, parte de la vida. Y también en nuestra vida hay situaciones que no van a estar quizás allí, no las vamos a encontrar, y hay que sobrepasarlas. Bueno, para terminar, una de las cosas que a mí me llamó la atención en esta paracha Ajá. es que Moshe reúne a todo el pueblo y le dice que se santifiquen y todo eso, porque hoy se os aparecerá Adonai delante de vosotros. Y aquí mismo en la comunidad, yo preguntaría si alguien nos dijera que se nos va a aparecer Yeshua delante de nosotros, ¿cuál sería nuestra reacción? Es una pregunta, Es una felicidad, una expectativa. O sea, usted lo habla en el sentido de cómo recibiríamos la noticia si fuera verdadera, o quién nos diría eso, si creeríamos en quién nos diría eso. Ahí está el problema, saber si es verdadera o no. Miren, si hay algo que la Torá es bastante clara siempre en lo que es profecía, mensaje, es que las personas tienen que ser
totalmente confiables, creíbles, estar en cierto orden, porque si no, no hay por dónde. O sea, la Torá nos respalda. Del único que dejó registro de profecía, que era un profeta pagano en el fondo, que era... Claro. No, bueno, Jetro, era Bilam. Pero porque él permitió abrir su boca, etcétera. Pero de escuchar cualquier voz, no. La Torá es como muy estricta, aparte que el delito de hablar presuntuosamente en nombre de Dios es muy grave, profanar su nombre. Ahora, si tuviéramos una noticia así, bueno, es que tendríamos que estar preparados, pues, si siempre decimos que venga pronto en nuestros días. Entonces, ¿qué pasa si viene un día de esto? Hay que estar preparados. Es lo que esperamos siempre. De eso se trata la Torá. Por el esplendor, porque yo creo que no hay hombre que pueda estar así de pie delante de él. Yo creo que estaríamos todos... Nos inclinaríamos ante él. No entendí. ¿Qué? ¿Qué no es verdad? ¿Yeshua viniera qué? No, no es que no sea verdad, porque nosotros sabemos que va a venir. Pero que La pregunta es que, o sea, lo que le dijo Moshe a su pueblo en ese instante es santificados porque hoy se os aparecerá Adonai delante de vosotros. Eso está ahí en la lectura de la Eliana, la abogada de los pobres, le dicen. ¿No? No, fue Karim. Entonces, ¿cuánto es? Claro. Inclusive los mismos que tuvieron a salir dicen, cuando ustedes les digan está aquí, está allá, no creáis. Entonces, caramba, hay mucho... Es que por eso nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Pero de ahí a creer que alguien diga esto o aquello, mejor estar siempre preparado. Porque cuando pase no hay que lamentar nada. Pero si la gente se va a preparar solo porque le dijeron esto o aquello, y le va a decir, y además para prepararte tienes que hacer esto, esto y esto otro. Ahí tenemos todas las sectas que hay en el mundo. ¿No? Y también que dice, si aparece, ni siquiera te devuelvas a tomar tu capa, quédate ahí donde estás, no te muevas. Pero eso fue cuando iban a destruir Jerusalén, porque Yeshua profetizó que iban a destruir Jerusalén, les dijo, tienen que irse de acá. Cuando vean que rodeen la ciudad, huyen, no dejen nada, váyanse rapidito. Porque de hecho los romanos hicieron ese acto, po. Los romanos rodearon Jerusalén, expectación, pero después se fueron un poco. Y en ese lapso que se retiraron, el que vio que lo habían rodeado se tenía que ir rápido. Pero inmediatamente después de que se retiraron un poco las tropas, volvieron y arrasaron con todo. Fue en ese lapso que Yeshua les dijo a sus seguidores que ellos pudieron arrancar. En ese preciso momento. Se fueron a pela. Habla de una traición entre dos rabinos, que se pelearon ellos y uno traicionó al pueblo. Uno de ellos. No sé cuánto. ¿Cuándo? ¿En ese momento? No, cuando los romanos destruyeron por su Sí, ahí hubo traiciones. Muchas, varias. Fue difícil ese tiempo. Si recupero la lectura, se la traigo. Ya, hermano, vamos a terminar porque ya estamos. ¿Buena hora? No, sí, ya. De hecho, me regalaron todos los minutos que me suelo tomar, así que se lo agradezco. Eso. Pero muchas gracias a todos por su... A las 3 se va a cortar el agua, por si acaso. ¿Acá? ¿Al edificio? Ya. Muchas gracias a todos por su atención, ¿cierto? Y espero que haya sido de bendición el comentario, bueno, y toda la ronda aquí de comentarios que hemos tenido. Así que deseamos a todos un Shabbat Shalom.